Con nosotros otro futbolero, le gusta mucho el fútbol, sobre todo cuando juega Alianza. Fernando Tuesta, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, analista político, para comentar la visita de la OEA. Y esto que ha pasado, que López Obrador ha dicho que está evaluando que la cumbre de la Alianza Pacífico, que la conforman 4 países sudamericanos, se realice o no en México, porque el Perú no va. Y le tocaba recibir la presidencia de este grupo, nada menos que el presidente Pedro Castillo. Una torpeza del Congreso que aprovechan los amigos de Castillo para darle su apoyo y dejar al Perú como un país intransigente y a Pedro Castillo como una víctima. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Patricia. Bueno, en la bancarrota, ¿no? Luego de esta pérdida en la polla. ¿Qué manera de haberle malogrado la polla a todo el mundo? No, despertándose pues 5 de la mañana para así esto, es, ¿no? Así es. Bueno, el desayuno. Dime a mí que me desperté a las 5 de la mañana y no tenía el cable apropiado para ver el fútbol y no podía creer que no lo estuvieran pasando en señal abierta, cosa por la que hemos protestado duramente, porque el fútbol es un deporte no de élites. Totalmente, no de élites, ¿no? Así que no sé qué le pasa a Frecuencia Latina. ¿Para eso no compras los derechos o los compras, si no te alcanza la plata, con otro canal y te dividen los partidos? ¿No? Algo más creativo podrían haber hecho, la verdad. Sí. Yo no suelo rajar de referirme a otros medios de comunicación, pero creo que esta vez lo amerita, ¿no? Y este era un partido para ver, sí, no, Así yo es. felizmente me logré registrar en otro medio como para poder verlo. Ya, bueno, yo no comí. Además me ocurre que ahora si quiero contratar el cable apropiado me van a cobrar un mundo de plata. Bueno, Fernando, mientras en Qatar se juega un mundial, en América Latina la OEA se pasea por el Perú para ver si somos un país donde se está intentando o hay un intento golpista o antidemocrático contra Pedro Castillo. Ojo, los países somos libres de usar mecanismos democráticos y que la Constitución permite, ¿no?, para remover a un presidente o a cualquier funcionario en su cargo. La OEA no debería entrar en eso, ¿no es cierto? No debería entrar en evaluar si las razones, si es legítimo o no sacar a Castillo en términos morales o qué sé yo, sino si lo que se está haciendo es constitucional y democrático, ¿no? Bueno, en primer lugar, el tema de cómo el gobierno y el presidente Pedro Castillo en los últimos tiempos ha logrado modificar de manera muy pronunciada su relación a su vez con la oposición. Tú ya ves a un presidente haciendo política, estemos de acuerdo o no, totalmente distinta. Antes era pues un presidente huidizo, ¿no?, silencioso, trataba de no aparecer, en fin, ahora han pasado adelante, quizá por la propia situación de estar acosado, de estar además comprometido en las investigaciones fiscales, en fin, ha internacionalizado el conflicto, apareciendo, como tú bien has señalado en la presentación, como un país, pues, o un gobierno que efectivamente aparece como con medidas no democráticas de parte de la oposición. Y claro, el Congreso le da varias veces, digamos, esas cartas, ¿no? Prohibirle salir del país, como no ha sucedido nunca a un presidente de la República, no hace bien y lo han aprovechado. Manuel López Obrador ha señalado en varias oportunidades la simpatía con el gobierno de Pedro Castillo, y esta es una oportunidad donde evidentemente ha hecho algo más todavía, ¿no? En la OEA, creo que ya se ha dicho, no va a arreglar los problemas del país, no viene a resolver la crisis, viene a informarse. Y cuando digo informarse, como todos sabemos, va a entregar un informe a la Comisión Permanente y luego va a tener que votarse ese informe. Esto va a demorar, esto no es que se hace en estas semanas, y ahí es donde creo que el gobierno va a ser facilitado por la campana. Y la campana es el momento en que todo esto se produce, vale decir fin de año. Los informes de la OEA demoran, repito, y ya estamos en diciembre,
ya estamos fiestas, se entran vacaciones, verano, y generalmente los gobiernos suelen tener mayor flexibilidad en relación a la presión de la opinión pública y es donde el gobierno va a tomar, digamos, mayor aliento, ¿no? Yo creo que ha jugado bien sus fichas. Ahora, No, yo no creo que la OEA, en el informe de la OEA, van a comprometerse en señalar qué cosa está bien en el sentido de cómo se manejan estos mecanismos. Quizá podría considerar dentro de sus recomendaciones que es necesario hacer los ajustes necesarios, en fin, porque hay vacíos o niveles interpretativos demasiado amplios en la Constitución para que puedan ser utilizados o como han sido utilizados, ¿no? ahora, ¿no ha sido un error de cálculo no sé si calculan bien o mal, del Ejecutivo presentar una cuestión de confianza en estos términos tan absurdos? Porque, digamos, se debilitó su posición ante la OEA. Si tú dices, yo soy una víctima y te comportas como alguien que va también con argumentos bizarros al Congreso a pretender ponerlo contra la pared, ese no es precisamente la imagen de una víctima, es la imagen de alguien que está pechando, ¿no? Bueno, se puede ver de esa manera, pero también de la otra. Y de la otra es poner en jaque al Congreso. La cuestión de confianza ha sido acotada, limitada por una ley evidentemente inconstitucional, porque quiebra el equilibrio de poderes, pero que no ha sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, es ley vigente. Pero el gobierno, así como ha hecho también el Congreso a su manera, ha presentado esta cuestión de confianza con la clara intención que se la rechacen, porque esto no podía ser aceptado bajo ningún punto de vista por el Congreso. Y yo creo que esta medida del gobierno va con todo. Va con todo para dejar al Congreso en una situación de vulnerabilidad. Totalmente, en eso, claro. Pero a ver, Fernando, yo creo que este gobierno no tiene en sus planes cerrar este Congreso nunca, como este Congreso no tiene en sus planes vacar a este presidente nunca. Porque ¿qué probabilidades habría, discúlpame que te haya interrumpido, qué probabilidades habría que a este Ejecutivo le toque un mejor Congreso en el eventual caso de cambio de Congreso? Ninguna. A ver, muchas veces me gustan las precisiones de los términos. De acuerdo. Cerrar es golpe de Estado. De acuerdo. Disolver no lo es. Fujimori dijo disolver y cerró. Allí sí, el Congreso. La Constitución señala, se disuelve el Congreso bajo estas consideraciones, y en el decreto de disolución se convoca elecciones en los subsiguientes 4 meses. Se deben de realizar, como ocurrió en el 2020. Entonces, o 19. Entonces, yo sí creo que el gobierno va a utilizar o ha utilizado esta medida para que el Parlamento lo rechace, cualquiera de las maneras, improcedente, etcétera. Lo que va a hacer el gobierno va a decir, me la han rechazado y va una. El Congreso te va a decir, ninguna, va a volver a presentar, pero por lo menos va a lograr algo, y yo creo que con estos métodos vedados, pero va a lograr algo, paralizar de todas maneras al Congreso en o en esta necesidad que algunos sectores tienen del gobierno, de la oposición, de deshacerse de Pedro Castillo. Hay sectores que sí lo quieren hacer, hay otros que evidentemente que no, porque se dan cuenta que llevar a esta situación puede a su vez desatar una crisis que no controlan. Y evidentemente la gran mayoría y aplastante mayoría de los congresistas no quieren elecciones ni adelantadas, ni disolución de Congreso, ni nada de lo que se parezca. Están jugando. Pero por eso, Fernando, es fácil estar en el plan yo te saco, si sabes que no tienes los votos. Yo no sé cómo votaría el fujimorismo, fíjate tú, si es que tuvieran la capacidad de dirimir con su voto. Votan
consistentemente por la vacancia porque saben que pueden votar 100 veces y no van a conseguir vacarlo. ¿Qué pasaría si el voto del fujimorismo fuera el voto que me saca a Castillo de ahí? Claramente Nano Guerra García ha dicho que no se quieren ir, ¿no? Es más, no sé ni siquiera si a Keiko le convendrían unas elecciones adelantadas. No sé si está preparada para, todavía no ha reconstruido su imagen, entre comillas, lo suficiente como para tener una chance, pienso, no sé. Es ambivalente, ¿no? Es ambivalente. Por un lado, los congresistas no se quieren ir. Ella ha declarado que adelanto elecciones, no sé si para congraciarse con un sector de la población, o quizá también pensar que finalmente siempre es una oportunidad. Esperar hasta el 2026 tampoco es tan fácil, claro. Ella es joven, tiene todavía tiempo por delante, pero mira, yo creo que el gobierno no tiene muchas posibilidades tampoco. Claro, tú bien dices, no suman los votos. Bueno, hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, pero nada puede, digamos, llevar a pensar de que de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, lo van a conseguir. A Vizcarra sorpresivamente lo sacaron con más de 100 votos. De acuerdo, pero nadie en ese momento pensaba que esto no, iba a ocurrir. no, estábamos todos tomando café y de pronto no teníamos presidente. De acuerdo. Si no teníamos presidente, entonces pero lo no que se sí, sabía. lo que Además, sí, con un nivel de aprobación muy alto. claro, no era Castillo. Lo que sí me sorprende, Fernando, es pensar que un Congreso, o sea, si Castillo cierra el Congreso, en los términos en que ya hemos comentado, la elección del Congreso no va a ser la elección de un nuevo Congreso, va a ser un plebiscito, va a ser una suerte de termómetro para él. Y ahí sí, si le toca un Congreso más decidido, en el que la gente quiere hacer, no sé, carrera a largo plazo y satisfacer ese sentimiento de la mayoría, lo más probable es que le toque un Congreso donde no sea tan difícil conseguir los votos para sacarlo. Como le pasó a Vizcarra, que se libró del fujimorismo, le tocó uno peor. ¿Sabes cuál es la diferencia de Vizcarra teniendo esa posibilidad? Fue uno de sus errores políticos que él mismo lo ha reconocido, no haber apostado por su propia organización. Pero ese era un error. Ese era un error en Vizcarra porque él sí hubiera tenido una representación importante, porque tenía alta popularidad. ¿Quién votaría por los caso, ¿no? En este caso, digamos, hipotéticamente, un escenario, digamos, de disolución, Pedro Castillo tiene 25% de aprobación y a veces un poco más. Yo no digo que él pretendería tener una mayoría aplastante, ¿no? Pero más suyos. Hoy día cuenta, claro, con una bancada magisterial y otras, pero que no suman. Depende mucho también, aún con 15 solamente, de Perú Libre. Quiere algo más propio. Yo no estoy seguro, por ejemplo, que en un adelanto de elecciones, Perú Libre vaya a tener fortuna. Ya lo hemos visto en las elecciones regionales y municipales. Claramente. Pero en todo caso, a lo que voy es que no tiene muchas posibilidades Pedro Castillo. Está realmente acosado, las investigaciones fiscales avanzan y cada fin de semana hay un tema de escándalo que corroe a un gobierno. Y bueno, pero más allá incluso del conflicto, del encuentro de gobierno y oposición, tú tienes una ciudadanía evidentemente cansada, ¿no? Claro, no sale a las calles porque quienes han convocado es un sector político que a su vez creo que ha quemado este instrumento encabezado por ellos. Todas sus balas. Pero esto no quiere decir que en general, digamos, la ciudadanía no vaya a responder en algún momento. ¿Cuál es el momento? A veces es la suma de las circunstancias, las movilizaciones que han tenido efecto político eficaz, no han sido esas grandes programadas, sino incluso las espontáneas, como ocurrió con Merino, como ocurrió cuando sacaron o intentaron sacar a los fiscales el fin de año, la ley Pulpín, la repartija, todos fueron reacciones sobre hechos muy concretos y que tuvieron eficacia. No ninguna de estas programadas, digamos, el sábado
o el domingo y con Ay, no, tanta... No, esto ninguna. Y no Hácelo la van a entender, hácelo entender a todos los que creen que esto fue, no sé, obra y gracia, no sé de quién, que pagó, maquinó, salieron todos. Yo digo, ya quisiera alguien tener ese poder en Ya el Perú, quisiera, sería ninguno. presidente, pero en primera vuelta, ¿no? Pero además ningún partido está en capacidad en el Perú. Nadie, ni un Las líder marchas que hemos visto, político, sin partido tampoco, o sea, ningún líder, digamos, que surgiera espontáneamente, no hay, no existe, ¿no? no existe. Ahora, claro, puede sacar provecho de estas situaciones, sin duda, pero lo que me refiero es que hay situaciones en que atiza, desata, cuando menos lo has pensado, y que, repito, estos tuvieron efectos políticos, la caída de Merino, se, se da sin efecto la ley Pulpín, se da marcha atrás a la designación del mismo Tribunal Constitucional y el defensor del pueblo, hay que recordar, Claramente. se mantiene a los fiscales, es decir, las movilizaciones sociales sí tienen un efecto, Sí importa. pero no leídas y operadas como las que hemos tenido. Eso está aún presente. La economía todavía no está tan seriamente afectada, pero sí está afectada por toda esta situación insostenible políticamente, pero que siempre abre estas ventanas en donde las oportunidades pues van apareciendo. Yo creo, Patricia, que no hay un escenario claro, hay varios escenarios que se pueden ir configurando. Y yo creo que el gobierno está jugando, sí, ahora sí, digamos, de una manera más ofensiva y que va a asustar, por lo menos, con este intento de disolución del Congreso. Totalmente de acuerdo, en eso sí estoy totalmente, y además aquí entre nos creo que ya aprendimos desde el periodismo, el análisis de la academia, que si hay algo impredecible en nuestro país es la manera como se mueve la política y la manera como se toman las decisiones. De un día para otro te quedas sin presidente, sin Congreso, con una facilidad al punto de que es totalmente contraproducente, ¿no es cierto?, lo que estamos, de aquello de lo que estamos siendo testigos. Y eso afecta a otros ámbitos como la política, perdón, la economía sobre todo, y en términos sociales también. La gente va desarrollando sus intereses, su mirada, ya mucho más, digamos, empequeñecidos sus niveles individuales, familiares, ya no les interesa la política. Lo que está clarísimo es que nadie sale a marchar porque está demasiado preocupado por su vida, por sus problemas y porque además ya se dio cuenta que en este momento no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, ¿no? Porque no se identifica con quienes aparecen claramente como organizadores, ¿no? Repito, las otras han sido que han tocado en nervios, digamos, importantes y capacidad de movilización determinados sectores sociales y no políticos. Es curioso porque justamente el mejor argumento para darte cuenta que las marchas, por ejemplo, del 14 de noviembre no fueron armadas por una fuerza política que puso plata y tontería y media, es que así no funciona, pues. Ni la plata de Soros, ni la plata del señor Wong, ni la plata de Cuba no han sido capaces, o sea, el señor Wong poniendo plata para las marchas es la mejor prueba de que así no se arma una marcha, ¿no? Puede tener todas las buenas intenciones del mundo, no lo vamos a criticar por eso, está bien si quieres poner tu plata al servicio de una causa cívica, pero así no funciona, ¿no? No ha funcionado y claramente no ha funcionado. ¿Cuántas marchas de fin de semana hemos tenido antes del 28 de julio? Ahora, de todas maneras, a mí sí me gusta rescatar que por lo menos hay un sector que creo que va a tener que darse cuenta que esa no es la vía, pero que se moviliza políticamente, ¿no? Ahí puede haber un germen para crear un movimiento político de pronto, ojalá se dieran cuenta que el extremismo no es convocante y que no les da la cantidad de votos que necesitan ni siquiera para poner un alcalde de Lima con holgura, ¿no? No, mira, evidentemente este proceso que ya tantas veces he comentado de polarización es también como producto que, digamos, el centro político, las posiciones moderadas han sido dispersadas, han perdido eficacia y también liderazgo. Totalmente derrotadas en las elecciones últimas y las anteriores. Y lo que tenemos es justamente, regresando al tema de las marchas, ¿no? Uno hace una marcha a favor, la otra en contra, pero creo que la mayoría de gente manteniéndose al margen, pero ellos son los que están, digamos,
digamos, más activos y con propuestas evidentemente no democráticas, ¿no? Ahí uno encuentra realmente cuáles son, digamos, ese poco entendimiento de lo que puede ser un sistema e instituciones democráticas con reglas que creo que se están perdiendo lamentablemente. Así es. Así es. Bueno, a ver si se dejan de necesidad. Yo la verdad que me quedo tan sorprendida cuando escucho a políticos decir, bueno, lo que pasa es que el pueblo no entiende y son unos tontos. Y digo, ¿qué parte de mira qué cosa estás haciendo mal no te quedó claro? O sea, y por último, si así fuera, que no es el caso, ellos votan por ti. Así que los tienes que convencer. Gritándolos no vas a conseguir nunca que marchen detrás tuyo, ¿no? Todo al revés, Fernando. De la misma manera que increpan a quienes no salen a marchar, son los que increpan por qué votaron por Castillo, y en realidad es no entender la complejidad social, ¿no? No, No y además, comprenderla. Fernando, hay mucha gente que no votó por Castillo, que Sin no está duda. de acuerdo con este gobierno, que no votó por ninguno, porque tampoco salió a marchar, ¿no? O sea, Sin duda. Es tampoco más, salió a marchar. la aplastante mayoría no votó por él en primera Y así vuelta, es. y la segunda vuelta son mayorías construidas, digamos, por la necesidad del sistema electoral. Ay, Pero te quería ¿no? preguntar, Fernando, justo sobre este proyecto de ley según el cual no deberían pasar dos candidatos que no sumen más del 50% de los votos y que si no pasa, como ocurrió con Keiko y con Castillo, se le tiene que sumar uno más, incluso dos más, hasta que los 4 o 3 o los que pasen logren superar la mitad de la votación. Yo considero que esa sería una manera de buscar que la representatividad se imponga y no el voto por el que me han ofrecido y el que no quiero, ¿no? Particularmente tengo mis reparos, Patricia, porque quizá es un poco difícil ya comentar, digamos, en muy poco tiempo. Los sistemas electorales tienen una lógica interna de varias variables, y la segunda vuelta tiene que ser entendida con, a su vez, otros elementos. No existe ningún país donde existe ese tipo de medidas. Hay otras que pueden llevar a lo que se quiere, o en todo caso De acuerdo. tentar. Pero Esa no necesariamente. particularmente tengo mis reservas, como te repito, en Vamos otro momento podríamos hablar quizá por las medidas que se han propuesto, estas 7 medidas que son interesantes, pero forman parte del debate, ¿no? Vamos a dejarlo para cuando termine esta coyuntura específica de la presencia de la OEA, Fernando, porque me parece un tema fundamental. ¿Qué salidas tenemos para no irnos a segunda vuelta con dos candidatos que nadie quiere, finalmente, ¿no? Eso hay. Solamente decirte, te adelanto, los franceses crearon el balotaje en el siglo XIX, pero también era en el Congreso, es todo un diseño mucho más completo. En América Latina se importó solamente el nivel presidencial, que trajo consigo situaciones como la de Kuczynski, que con 18 congresistas tenía una mayoría aplastante en el Congreso. Eso no sucede porque nuevamente los efectos de las medidas dentro del sistema electoral deben de tener niveles de coherencia, porque si no, muchas veces te sale el tiro por la culata. Como hemos visto que nos ha pasado tantas veces. Muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Sí, interesantísimo el análisis, un escenario incierto como el que tenemos desde antes, mucho antes de que llegara Castillo a la presidencia, hay que decirlo. Muchísimas gracias, Fernando, tú estás con nosotros.